Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos una vez más a este compartir del Evangelio del día de hoy. Haciendo la invitación a los que no se han suscrito, los invitamos a suscribirse, apoyar este gran proyecto de Dios, este proyecto de evangelización, activar la campanita para que cuando nosotros subamos un video le llegue la notificación. Y a los que ya se han suscrito, pues les pedimos, les recordamos que nos dejen su like. Recuerden muy bien que los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. San Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Hoy viene a mostrarnos en este evangelio la fiesta que se celebra en la Iglesia Católica, la cátedra de San Pedro Apóstol. Es el que nos viene a mostrar y que nos conduce a conectarnos con Jesucristo. La misión y el testimonio de fe de San Pedro y los discípulos. Hermoso pasaje bíblico que nos da los fundamentos bíblicos para permanecer en la iglesia de Jesucristo, la que tiene las llaves de los cielos, nada más y nada menos que en San Pedro, sucesor de Cristo, hoy el Papa. En el Evangelio encontramos una revelación humana y una revelación divina. La revelación humana lleva a la confusión, a la mentira y al error a muchas personas. Pero la revelación divina lleva a la verdad. Y ahí es donde está el fundamento de la iglesia de Jesucristo, columna y base de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. Pues ahí está. Y es en Pedro donde viene la revelación divina. Aparece el Señor en San Mateo 16:13. El pensar humano, ¿qué dice la gente que soy yo? Pues ahora los pentecostales dicen una cosa, los adventistas dicen otra cosa, que los testigos de Jehová dicen otra cosa, y pare usted de contar. ¿Qué dicen la gente que soy yo? Hoy muchos dicen que Jesucristo es un profeta. Eso es el pensar humano. Pero yo quiero estar en la iglesia de Cristo. Allá usted, yo quiero estar en aquella iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Allá usted donde quiere estar. Allá donde usted, donde quiere que estén sus hijos, su familia. Debemos buscar la revelación divina y no dejarnos llevar por aquellos que dicen, es que yo tuve una revelación y me dijo, funda una iglesia. No, así no es, hermanos, así no es. Fíjese bien. Hoy la iglesia nos invita, Jesucristo a través de su palabra, oiga, como lo dice en el verso 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dijo a los suyos, a los que había elegido. Allá en Marcos 3:13, recuerde que él llamó
Él escogió a los que Él quiso, gente pobre, pescadores, los llama, los invita para enseñarlos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Así instituyó algo que no existía, su iglesia. Perdón. Entonces por eso le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? ¿Qué es la iglesia? Aquella que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. La iglesia que edificó en Pedro es la casa de Dios. Lo dice el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Sí? Por eso dice en San Mateo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Garantía. La garantía que Jesús nos da en su palabra, en el Evangelio, es de que los poderes de la muerte jamás la van a poder vencer. Y oiga la autoridad, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Lo mismo que lo dice San Juan 21:15. La misma autoridad cuando viene y lo nombra pastor en medio de los discípulos. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro? ¿Por qué no llamó a Tomás? ¿Por qué no llamó a otros? ¿Por qué tuvo que ser a Pedro? Pues porque a él le pareció bien, le pareció bueno. ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso que está en las Sagradas Escrituras, que la enseñanza de Jesucristo no es verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Si Jesucristo así lo quiso, así fue el plan de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que lo que está escrito no es verdad? Oiga, ¿cómo lo dice San Juan 21:15? Cuando terminaron de comer, o sea, estaban todos, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estos a los que estaban a su alrededor. Y se lo dijo para que los demás vieran la diferencia que hay entre ellos y Pedro. Por eso le dijo, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quién es el que apacienta los corderos si no es el pastor? Y por eso aquí el Evangelio nos enseña de San Juan 21:15 que Jesús lo está nombrando pastor, papa, guía a San Pedro, aquel que dio la vida por el Evangelio, aquel que se entregó a la muerte por el Evangelio, ¿sí? Aquel que fue encarcelado, aquel que recibió azotes por la palabra del Señor. San Pedro, la única iglesia, la iglesia católica que tiene santos. Y por eso la iglesia celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. Nadie más celebra esa fiesta al San Pedro, al santo, porque no tienen santo. Y la enseñanza nos dice que tiene más de 2000 años, la enseñanza de Jesucristo que enseñó a sus discípulos. Hay otra enseñanza que tiene 508 años, que viene diciendo de que ellos son los verdaderos cristianos. Y son los que están en contra de la enseñanza de Jesucristo. Se ve a clara vista. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros nos sacrificamos, porque es un sacrificio estudiar la palabra después de nuestra labor cada día, después de nuestro trabajo, venimos cansados, agarramos las escrituras y nos ponemos a estudiar, ¿sí?
Nos sacrificamos para aprender y para dejar una enseñanza a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas, ¿sí? Y son aquellos que se han salido de la verdadera doctrina, la que dice primera de Juan 2:18, aquellos anticristo, los que, ¿sí? Los que se alejaron de la iglesia, los que no aceptaron la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús decía que Él es el pan vivo bajado del cielo, muchos se hicieron para atrás. Y eso es lo que hoy van enseñando, una enseñanza diabólica, que se llaman decir Iglesia de Jesucristo, cuando apenas tienen 508 años, mientras que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Y no tienen fundamentos para comprobar sus iglesias. Le llaman así para que muchos frágiles, débiles, se dejen convencer de ellos. Oiga, le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta si no es el pastor? ¿Quién es el que cuida si no es el pastor? Apacienta, cuida, alimenta de mis ovejas. Y hoy el Señor nos dice, y eso lo dice también el apóstol Pedro, San Pedro, ¿sí? En la primera lectura lo dice, que apacienten el rebaño del Señor. Le dice a los presbíteros, le dice a los ancianos, siendo él un anciano, le dice a los ancianos. Allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, en su verso 1 al 4. Y entonces, por eso la iglesia nos enseña que Jesucristo le dio la autoridad a Pedro para desatar y desatar, atar y desatar. Lo que ates aquí, atado será allá, y lo que desates aquí, desatado será en el cielo, dice. Y es por eso que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 41, dice, en la primera predicación de Pedro, se unieron a ellos unas 3000 personas. Oiga, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3000 personas. La autoridad que el Señor le había dado se ve en la predicación. En Hechos capítulo 4, verso 4 dice, en la segunda predicación, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5000 hombres. Autoridad. Y por eso en Hechos 2:47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. A través de la predicación, a través del mensaje de Pedro que compartía, muchos se iban agregando a ellos. Y entonces, ¿por qué hoy hay muchos que abandonan la iglesia? ¿Por qué? Recuerde que Pedro nos enseña allá en San Juan capítulo 6, en su verso 67, fíjese bien, cómo Pedro le responde a Jesucristo. San Juan capítulo 6, verso 67. Oiga, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Se quieren marchar ustedes? Le dice Jesús. Oiga cuál fue su respuesta de Jesús en el verso 68. Dice, Pedro les contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La misión y testimonio de fe de Pedro, manifestado en las Sagradas Escrituras. En la Biblia encontramos que Jesús fundó una sola iglesia,
No dice ni dos, ni tres, ni más. Dice, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Garantía. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. ¿Eso no se entiende? Eso es lo que no se comprende. Porque no conocemos, porque desconocemos la palabra de Dios. Desconocemos las Sagradas Escrituras. El Señor nos invita a sacrificarnos para que nosotros estudiemos la palabra. ¿Cómo sabemos? Que tenemos que trabajar y después de nuestra labor, después de nuestro trabajo, ir y estudiar la palabra de Dios. Cuesta, sí, pero si usted se sacrifica, usted sabe por qué lo hace. Para dejarles una enseñanza a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Es el querer de Dios. Por eso decimos los laicos, somos más y vamos todos a evangelizar. Entonces, por esa razón, que el Evangelio de hoy nos enseña. Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna, dice el pastor, dice el Papa Pedro, el sucesor de Cristo, ¿sí? El jefe visible de la iglesia, el representante de Cristo en la tierra. San Juan 21:15. Y por eso, ¿por qué Jesús les pregunta eso? Cuando Jesús les preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Por qué lo hizo? Porque en el verso 66 dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. ¿Cómo la ven ustedes? Muchos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Y esos que dejaron de seguirlo se convirtieron en anticristo. Y eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Son anticristo, no son cristianos como se llaman. Pero cuando no conocemos las Sagradas Escrituras, ¿a quienes van engañando? Sembrando una doctrina de mentiras, una doctrina diabólica. ¿A quién? Al débil, al frágil en la fe, aquel que no escucha el Evangelio, aquel que no quiere compartir el Evangelio, aquel que no quiere estudiar las Escrituras. A él lo van a engañar. Y por eso dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿Sí? Estamos en la última hora, dice Primera de Juan 2:18, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos. Por lo tanto, cuando usted escuche a una persona decir, yo me convertí en cristiano evangélico, usted ríase, porque es una gran mentira que le han enseñado y él sigue enseñando a los demás. Es triste y lamentable cuando nosotros no nos preparamos. Y por eso cada día hacemos esa invitación a estudiar, a escuchar el Evangelio, a meditar y a compartir. Por eso, en la primera lectura, ¿sí? En la primera lectura, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, en su verso 1 nos dice, Primera de Pedro 5:1 dice, San Pedro, ¿sí? Le habla a los presbíteros. Él como anciano le habla también a los ancianos. Escuche. Ahora me dirijo a sus ancianos, presbíteros,
Escuchen el trabajo, escuchen la responsabilidad que hay de enseñar, de compartir la sana doctrina de Jesucristo. Escuche, ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigos de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Pedro se entregó al ministerio, a la predicación, a la evangelización. Pedro dio la vida por el evangelio. Por eso es San Pedro, un santo de la Iglesia Católica, porque aquellos que se llaman decir iglesias de Jesucristo, ellos no son de Jesucristo porque no tienen santos. Nadie tiene santos, únicamente la iglesia verdadera de Jesucristo es la que tiene santos, porque la Biblia nos enseña de los santos. Y es una enseñanza que aquellos que pasaron a ser anticristo nos la enseñan. La que dice San Juan 6:66. Entonces por eso dice, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirá en la gloria una corona que no se marchita. Les habla a los presbíteros, a los pastores, a los sacerdotes. ¿Por qué hay iglesias? ¿Por qué hay parroquias que se está quedando sin cristianos? Se está quedando sin gente. Porque el párroco no quiere predicar la sana doctrina, no quiere predicar la palabra del Señor, sino que se abasan con puros cuentos. Es necesario alimentar al rebaño, es necesario alimentar, ¿sí?, a las ovejas. El pastor es el quien debe hacer eso. Por eso nosotros decimos, los laicos somos más y es hora de evangelizar. Vamos todos a evangelizar. Necesitamos nosotros ayudar a los presbíteros, a los sacerdotes. Si ellos tienen mucho trabajo, pues vamos nosotros también a evangelizar. Si ellos no lo quieren hacer, es problema de ellos. Un día, al irse de esta vida, llegarán al encuentro del Señor y allá rendirán cuentas. Pero dice, también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. La humildad, jóvenes. La palabra de Dios nos hace esa invitación a vivir la humildad, la sencillez, porque la palabra de Dios no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado. Necesitamos la humildad, no la soberbia, no la prepotencia, no, la humildad. Y por eso la palabra del Señor nos invita para seguir formando, conociendo, fíjese bien, la doctrina, la enseñanza. Y por eso Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, la carta sacerdotal dice, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Sean sumisos, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos. ¿Qué pasa? Hay muchos que no quieren obedecer la palabra. Hay muchos que no quieren aceptar la invitación, tal y como el Señor lo ha dicho. Por eso, en el mundo hay miles de iglesias. Miles. Y por eso mucha gente dice, es que eso es lo mismo, es lo mismo.
es la palabra de Dios, un solo Dios. Si fuera lo mismo, siempre lo decimos, si fuera lo mismo, ¿por qué el sacerdote no va a celebrar la Eucaristía ya con ellos? Si fuera lo mismo, ¿por qué aquel que se llama pastor, que se autonombró y se puso el título de pastor, por qué él no va a la Iglesia Católica si es lo mismo? Es una mentira, es la forma de engañar a los ignorantes y poco firmes en la fe. Pero no todo es igual, no todo es lo mismo. Por eso el Señor nos hace esa invitación. Dice, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de rendir de ninguna clase. Rueguen por nosotros, que solo deseamos proceder en todo con rectitud y estamos seguros de que nuestra intención son limpias. Les ruego encarecidamente que recen a Dios para que cuando antes pueda volver a Jesús. En Hechos de los Apóstoles, ya para ir finalizando, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, nos enseña cómo la comunidad oraba, pedía a Dios por Pedro, cuando Pedro sí estaba, mire, ¿qué hacía la comunidad mientras era atacado Pedro? A través del poder humano, Herodes. Hechos capítulo 12, verso 1 al siguiente, dice de esta manera. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel, bajo la vigilancia de 4 piquetes, de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Eso era lo que hacía la comunidad, orar por el Papa, ¿sí? Mientras Pedro estaba pasando los momentos, mientras Pedro era atacado, ¿sí? Era atacado Pedro, la comunidad oraba. Hoy nosotros pedimos oración por el Papa, que está pasando por momentos difíciles, por los obispos, por los presbíteros, ¿sí? Y por todos los laicos, para que Dios nos dé esa fuerza, nos dé esa iluminación, nos regale su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra. Dice que mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. ¿Por qué? Porque era el Papa, porque era el elegido de Jesucristo. En él Jesús edificó su iglesia, que es la casa de Dios, pilar y base de la verdad, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. Y por eso Efesios 3:20-21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia, no dice en las iglesias, dice en la iglesia y en Cristo Jesús. Así pues que hoy la invitación que el Señor nos deja a meditar lo que hoy el Señor nos dice, de que hay una revelación humana que lleva a la confusión, a la mentira, al error a muchos. Pero la revelación divina lleva a la verdad,
Y ahí es donde está el fundamento de la iglesia de Jesucristo, columna y base de la verdad. Que Dios los bendiga. Vamos a suscribirnos, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Apóyenos con un me gusta, que usted no va a pagar nada por dejarnos un me gusta. Apóyenos para que el evangelio cada día, los laicos seamos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga y les conceda todo lo que su buen corazón desee. Los encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.